Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos un lunes más aquí al lado oscuro, mi canal de YouTube, un canal donde hablamos de libros, y hoy vengo con un book tag que voy a hacer una serie de recomendaciones de libros para que me conozcáis un poquito mejor, y son libros que por una cosa u otra pues me han gustado y de ahí las recomendaciones. Esta idea no es original mía, sino de la cuenta de Instagram Books of the City. Os voy a dejar su cuenta en la cajita de descripción para que echéis un vistazo si os apetece, pero como os digo, la idea original fue de esta cuenta, que la sigo por Instagram y me gustó un montón, y he decidido traerla aquí al canal para que también vosotros y vosotras lo podáis ver. Así que sin entretenerme mucho más, pasamos a estas recomendaciones. La primera premisa, que es mi deporte favorito. Bien, aquí he de aclarar que yo no soy una persona deportista y no me gusta hacer deporte, no estoy acostumbrada a ello. Entonces no tengo un libro así como tal que diga es que este es mi hobby y tenéis que leeros esto. Hace unos años yo practico pilates y bueno, pues lo hago un poco por obligación, por encontrarme un poco bien por unos problemas de espalda que tengo y demás, pero no porque realmente me guste. Dicho esto, sí que quiero hacer una recomendación, porque hace unos años me leí Open, que es la biografía de Andrea Agassi. Yo no sabía quién era y bueno, pues me imagino que muchos de vosotros y de vosotras sí sabréis quién es, que fue el número uno en los años 90, creo recordar, del tenis. Y bueno, pues la verdad es que me sorprendió mucho esta historia y no conocía, como os digo, a este personaje, y me gustó muchísimo porque además es una biografía que se lee muy bien, porque aunque es biografía está contada muy a modo de historia, ¿no? De novela, y ya os digo que no solo son datos, sino situaciones y hechos vividos por el protagonista. ¿Qué es lo que más me gustó? Pues que no esperaba la historia que había detrás, porque dentro de lo que es esa figura número uno del tenis, se esconden cosas detrás, como que, por ejemplo, a él no le gustaba practicar tenis ni jugar tenis, pero estaba a un nivel de alta competición, y ya os digo que es que fue el número uno muchas veces en la ATP. Y bueno, pues cuenta por qué no, pero cuenta por qué al final se ve enganchado en el mundo del tenis, todos los problemas que tiene, años rebeldes de, bueno, pues estar a disgusto y no querer estar ahí, bueno, pues cómo lo fue sorteando, y la verdad es que me gustó bastante y desde aquí lo recomiendo. La quiero volver a releer, pero todavía no he encontrado el momento, pero ya os digo que está muy bien y que me gustó tanto que en algún momento pues me gustaría volver a ella. La premisa número 2 es ambientación favorita. Bueno, todo aquel que me conoce sabe que mi ambientación favorita, o sea, mi lugar en el mundo, es Inglaterra, y por eso, hablando de Inglaterra, hoy os quería recomendar Hamnet, de Maggie O'Farrell, que es una novela que me leí hace tiempo, que me encantaría volver a releer y que me gustó muchísimo, porque lo importante de esta historia es la figura de Anne Hathaway, que fue la mujer de Shakespeare. Se conocen a nivel real muy pocos datos, pero la autora es capaz de que con pocos datos, bueno, pues crear una historia muy bien ambientada y con mucha profundidad, sobre todo del personaje principal. Shakespeare aparece, pero nunca se reconoce, aparece, bueno, pues como figura masculina, pero sin darle protagonismo, porque ya os digo que la protagonista aquí es ella, en su papel de hija, de esposa, de madre, etcétera. Y me gustó muchísimo porque, bueno, me gusta mucho esa Edad Media, cosa que es un periodo de la historia que a mí no me entusiasma, ¿no? Pero creo que los personajes están muy bien trazados, la historia está muy bien contada y a mí me pareció muy amena, y de hecho, como os digo, os la recomiendo desde que me la leí y me gustaría volver a leerla. Además de Inglaterra en sí, otra ambientación que me gusta mucho es el Madrid de la Segunda República y de la Guerra Civil. Así que por eso, en relación con esta ambientación, me gustaría hablaros de Papel y tinta, que es una novela de una autora española, María Reig, que me leí hace muchísimo tiempo, pero me encantó porque, bueno, es una historia que cuentan muchas cosas, y la trama principal es que, bueno, pues estamos a finales de la República y hasta que estalla la guerra, pilla esos años, ¿no? Y la protagonista es una protagonista de una clase pudiente y es mujer, y ella se quiere dedicar a escribir, pero claro, es mujer y no puede.
Entonces nos cuenta un poco cómo se las va ingeniando para finalmente poder desarrollar su sueño, como ya os digo, ambientada en los años de la República y qué pasa cuando estalla la guerra y todo lo que tiene que hacer y todo lo que le va pasando a nivel personal y bueno, pues un poco sus andanzas, ¿no? Está muy bien escrita también y la ambientación a mí me gustó mucho y la historia en sí también está muy bien. Así que si tenéis la oportunidad, pues desde aquí os la recomiendo para que la leáis y paséis un buen rato. La tercera premisa son temas predilectos en la literatura y bueno, yo tengo varios, pero he elegido dos. El primero de ellos, que ya sabéis si lleváis tiempo por aquí o me seguís en redes sociales, es las relaciones materno-filiales en la literatura y he elegido para recomendaros el libro de Sexto Piso de Casas Vacías, escrito por Brenda Navarro, que es un libro que me leí hace tiempo, como veis es bastante cortito y me gustó mucho. Ya sabéis que en este tema mi libro favorito es Apegos Feroces, pero bueno, está en otra premisa más adelante que luego ya veréis porque la cosa es que tampoco quería repetirme siempre recomendando las mismas novelas que hay veces que es la sensación que me da. Así que aquí he elegido, como os digo, el de Casas Vacías de esta autora mexicana que me leí hace tiempo y que me encantaría volver a releer. Lo que pasa que bueno, ya sabéis que es cuestión de tiempo que al final no me da para hacer todas las lecturas y relecturas que me gustaría, ¿no? ¿Y qué nos encontramos aquí y por qué me gusta este libro? Porque vamos a afrontar la maternidad de dos maneras distintas porque nos vamos a encontrar a dos personajes femeninos que van a ser madre a su manera. Ambos personajes, aunque aparentemente son independientes, vamos a ir viendo que a lo largo de las páginas están relacionados por una cuestión que no quiero desvelar porque haría un gran spoiler y bueno, pues lo suyo sería descubrirlo, ¿no? Pero cómo vamos a enfocar el punto de vista de la maternidad desde un lado y desde otro y cómo están unidas y emparejadas estas dos. Es una autora que también he leído su otra novela que publicó después que es Ceniza en la boca y es una autora de la que me quiero leer todo lo que ha publicado porque es que escribe alucinante. Así que si no habéis leído todavía a Brenda Navarro, desde aquí os la recomiendo. Y otro tema favorito, que no es que sea un tema como tal, sino más bien una estructura, ¿no? Serían las novelas epistolares que me gustan mucho y me gusta mucho La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, que me la leí hace tiempo, igual quiero volver a releerla. Hay una adaptación que vi que está muy bien, es bastante fiel al libro y me gustó porque, bueno, me descubrió un poco la ambientación de las Islas del Canal, es verdad que está muy enfocada en la Segunda Guerra Mundial porque fueron las islas que estuvieron ocupadas por los nazis y bueno, nos cuenta un poco a raíz de las cartas que se escriben entre sus protagonistas cómo estos personajes que habitan en las islas del canal consiguen sobrevivir durante los años de la invasión y bueno, pues es una historia muy bonita, es muy entrañable, muy bien escrita, muy amena y la verdad es que si queréis leer algo que os haga sentir bien y que estéis entretenidos, este es vuestro libro. En relación con las novelas epistolares, no tiene nada que ver con esta, pero también me gustaría recomendar 84 de Charing Cross Road, que es una novela que se conforma por cartas entre una lectora en Estados Unidos y un librero, precisamente que tiene su librería en 84 de Charing Cross Road, que es una calle de Londres. Ya esta librería no existe en esta ubicación, pero bueno, entre ellos se van escribiendo cartas y se van pidiendo lecturas, sobre todo la lectora al librero le pide lecturas y vamos viendo el desarrollo de estos personajes y también es otra novela muy entrañable que desde aquí recomiendo. La cuarta premisa de este book tag es el país al que más veces he viajado. Evidentemente ha sido Inglaterra, o sea, se lleva a la palma. Y como ya he hablado de ello, pues lo vamos a quitar de esta premisa. Y los siguientes países a los que más he viajado ha sido a Francia y a Portugal. Y entonces en Francia he leído, no soy muy lectora de la literatura francesa, pero este año en enero me leí El acontecimiento de Annie Ernaux y me alucinó. Me alucinó y bueno, no es verdad que no la he vuelto a leer, pero sí que me gustaría volver a leer otras cosas suyas porque es que me pareció un libro brillante por el tema que trata, cómo lo trata, cómo está escrito y todo. O sea, es una novela muy breve, pero suficiente para ponerte los pelos de punta y para poner de manifiesto lo complejo que muchas veces y las dificultades que tenemos por el hecho de ser mujer y el riesgo que conllevamos al tener un embarazo no deseado y los riesgos que tenemos a nivel psicológico, físico, social y todo, ¿no? Y además, bueno, está basado
en su propia experiencia. Así que la verdad es que si no habéis leído Annie Ernaux, desde aquí os la recomiendo. Yo no la había leído nunca y la verdad es que ha sido una magnífica puerta de entrada a la autora. Y de Portugal es verdad que no he leído nada, tengo muy pendiente a Saramago, pero no sé cuándo tendrá lugar. Pero sí vengo a contaros uno de mis libros favoritos que he leído recientemente y ya os digo que es que me ha tocado tanto que es que pasa automáticamente a tener esta categoría de libro favorito y ha sido La lista de Alice de Judith Ocaña Fernández, no sé cómo se pronuncia, que es de la editorial Caleidoscopio y como veis también es muy finita, no llega ni a 100 páginas y es que esta historia podría resumirla como en un abrazo a la propia Alice y Alice somos todas, ¿no? En algún momento. Y nos va a contar episodios de su vida pasada desde el punto de vista en el que ella ya es una mujer de 40 años y todo lo que le han hecho sentir a nivel emocional y muchas veces echándole la culpa, ¿no? de sentir de una manera o de otra precisamente por el hecho de ser mujer. Es un canto feminista, es un canto incluso de esperanza, aunque hay veces que los episodios son un poco chungos, ¿no? Por denominarlos de alguna manera, porque es que la pobre Alice pasa una cantidad de cosas y consiente una cantidad de cosas que no debería. Lo que pasa que es verdad que las pasa de muy jovencitas y como nos ha podido pasar a muchas de nosotras, te das cuenta con la edad y según vas adquiriendo esa madurez y esas experiencias, ya vas decidiendo por dónde pasas y por dónde no pasas, ¿no? Mientras que cuando eres muy joven, pues casi como aquel que dice, pasas por muchas cosas que no deberías, pero un poco también basadas en ese desconocimiento, ¿no? Así que desde aquí os animo a leerla porque es que es una novela absolutamente maravillosa. La quinta premisa es el lugar al que te gustaría viajar y antes de hablaros, bueno, lo primero es que voy a hablaros de 2 lugares a los que me gustaría ir y tengo ganas antes de leer literatura de estos 2 países. El primero de ellos sería Rumanía. Yo ya llevo tiempo con ganas de hacer un viaje por allí y por supuesto desde allí os traigo a Cartarescu, que he empezado hace poquito con él. De hecho, esta es la primera novela que me leí, Teodoros, que es su última novela publicada y ha sido mi puerta de entrada al autor y la leí este último otoño en 2024 y me fascinó. Yo no he leído La Odisea de Homero, pero sabiendo un poco de cosas que ocurren en la Odisea y de qué va más o menos, pues me ha recordado mucho, ya os digo, sin haberla leído. Y aquí nos vamos a encontrar el villano de los villanos y nos va a llevar de la mano a todas sus aventuras. Y cómo, bueno, pues cómo termina siendo rey, cómo conquista y bueno, pues con un realismo mágico que hace que la historia sea fascinante. Tiene como varias historias que están todas entrelazadas y la que más me ha gustado fue la de La reina de Saba y el rey Salomón, que es absolutamente maravillosa. Luego me he leído Nostalgia, que como os decía que es un libro de relatos y no tiene nada que ver con el mundo de Teodoros, pero también me gustó y desde aquí os recomiendo. Siempre hablan de entrar por Nostalgia, ¿no? Que contiene el relato del ruletista, que es maravilloso, pero si entráis por esta obra al autor, como hice yo, tampoco os va a defraudar porque es que, aunque es una lectura exigente, es una lectura muy entretenida y de verdad que es un viaje alucinante y desde aquí os lo recomiendo. El otro país que también me gustaría visitar siempre ha sido México y bueno, ya sabéis también que me gusta mucho la literatura mexicana y de hecho una vez en la librería en Girasol Gema me dijo que yo tendría que tener antepasados mexicanos o que en otra vida yo debí ser mexicana y desde luego no lo descartaría, ¿no? Porque ya sabéis que me gusta mucho la literatura latinoamericana, especialmente la que viene de México y bueno, pues os podría hablar de Fernanda Melchor, pero como os decía, no quería repetirme y contaros también otras cositas, ¿no? Y entre ellas es un libro que he hablado poco por aquí, pero que me gustó muchísimo cuando lo leí y me lo leí por recomendación de Marina de Cervantes y compañía, la librería que está en la calle Pez, en el centro de Madrid, y es Fernanda Ampuero con su Pelea de Gallos, que lo tenía aquí tapado, que es un libro de cuentos, de relatos y en todos ellos hay una violencia brutal contra la mujer de diferentes formas. Están muy bien escritos, los relatos hay algunos de ellos que son bastante escabrosos, pero es una lectura maravillosa y bueno, como veis es bastante finito. No he leído más libros de la autora, pero que es una autora que tengo pendiente desde que ya la leí con Pelea de Gallos y desde aquí la recomiendo y me gustaría ver si finalmente esta feria del libro puedo conseguir algo de ella o si no a lo largo del verano porque como os digo es una autora que a mí me fascinó y es de esas autoras que no defrauda por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y bueno pues por la crítica tan bestial que hace.
Dentro de esta premisa voy a hacer una pequeña modificación y es a qué lugar te gustaría volver. Y bueno, hace ya unos años, de hecho este verano hará 10 años, hice un viaje por Croacia, Bosnia y Montenegro y sin lugar a dudas me encantaría volver a Bosnia. Fue un país que me alucinó, que me gustó muchísimo y no he leído nada de este país, pero me regalaron por mi cumple Diarios del Olvido de este autor que no pienso pronunciar, que es bosnio. Y andaba yo detrás de este libro porque ya lo he visto recomendar por redes, pero es que en una charla que tuvimos con María Nochoa Derive, la traductora de Cartarescu aquí en España, en la editorial Impedimenta, lo estaba leyendo en el momento de la reunión que tuvimos con ella y nos lo recomiendo muchísimo. Así que tengo muchas ganas de ponerme con él, pero esto sí que ya será este verano, así que espero que ya a la vuelta de verano poder hablaros más detenidamente de esta novela que espero que me guste mucho. La sexta premisa de este book tag es mi flor favorita y antes de dar paso a esta premisa y contaros la recomendación, aclarar que yo no tengo flor favorita porque los seres vivos en general pues como que no me hacen mucho tilín. Pero he decidido darle como una vuelta de tuerca y aquí os voy a hablar de lecturas que he leído y provienen de dos librerías que sí que tienen el nombre de una flor en su nombre. La primera de ellas es Amapolas en Octubre, que es la librería que está en el centro de Madrid, en la calle Pelayo, y la lleva Laura Riñón Sirera, que además es su autora. Yo conocí esta librería gracias a la novela que tiene el mismo nombre, Amapolas en Octubre, y luego ya he seguido visitándola, he comprado otras lecturas, entre ellas, bueno, pues otros títulos de la propia Laura que ya me he leído. Amapolas en Octubre la descubrí por casualidad y me gustó muchísimo porque es una novela muy entretenida, de esas que te hace sentir muy bien, y la trama parte de que se produce un accidente y a raíz de ahí comienza a hacer un recorrido literario por la vida de los personajes. Fue una de mis puertas de entrada a Silvia Plath y bueno, pues al final también el hecho de que también haya una Amapolas en Octubre de manera clara, la novela, que luego se corresponde con la realidad, las historias de los personajes y sobre todo, pues eso, muchísima literatura, me pareció una novela fascinante que hizo que luego leyera todo lo demás de la autora y bueno, pues es una de mis novelas favoritas que por supuesto recomiendo. La otra librería, sorpresa para nadie, es la librería Girasol. Y bueno, ya sabéis que ahí voy a hacer el club de lectura y es mi librería de confianza. A mí me pilla más cerca de casa, con lo cual es la que más visito cuando tengo que hacer algún encargo o alguna compra. Y bueno, he leído el mes pasado Los girasoles ciegos, que es un libro de relatos que me gustó mucho y el que más me gusta precisamente es el que da nombre al libro, pero no lo quiero recomendar como, bueno, pues un poco haciendo referencia no a ese girasol, sino que me gustaría hablaros de una recomendación que me hizo Laura de Girasol que me ha gustado muchísimo y ha sido una de las mejores lecturas que llevo en lo que va de año y no es otra que Crisálida de Fernando Navarro. Ya he hablado de esta novela diciendo que es un poco la versión gore de una educación, pero es que es fabulosa y además tuvimos un encuentro online con el autor que explicó muchas cosas y la verdad es que me pareció súper interesante. ¿De qué va la novela? La novela, la protagonista es la niña Nada, que nos va a ir contando un poco la situación actual y va a ir haciendo como viajes, no viajes, sino que recuerda el pasado y nos va contando acontecimientos del pasado y entonces según vamos avanzando vamos a ir viendo que todo lo que ha sucedido en el pasado desemboca a cuál es su situación en el presente. Tiene situaciones bastante violentas y bastante desagradables, pero me parece que es una novela que aunque es muy oscura, eh, hay que leerla porque la moraleja que llega al final, ¿no? Y yo creo que es bastante importante y bueno, los personajes son muy peculiares y lo importante que creo yo saco de esta novela es eso, la reflexión que te deja acerca de bastantes cosas y sobre todo, bueno, pues la importancia de una buena educación, ¿no? Así que si no habéis leído Crisálida, pues desde aquí animaros porque es que es una novela que nos va a defraudar, aunque ya os digo que es un poquito durita en muchas ocasiones, pero merece la pena desde luego.
La premisa número 7 es mi color favorito y aquí os voy a dar dos. El primero de ellos es el rosa, es un color que me gusta mucho y os voy a recomendar un libro que no tiene la palabra rosa en su título, pero sí que es de color rosa y no es otro que Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palá. Y es una novela que además desarrolla esa temática que hablábamos antes de la relación entre las madres y las hijas. Es una novela que está basada en diferentes capítulos y en cada uno de ellos nos vamos a encontrar un personaje femenino que bueno, nos va a contar un poco su historia y vamos a ir viendo cómo todos esos personajes femeninos finalmente tienen una relación. ¿En qué se basa esta trama? Bueno, pues un poco deja de entrever las dificultades que han tenido generaciones de mujeres anteriores a nosotros y cómo nos han ido allanando el camino a las generaciones de mujeres posteriores. He leído por ahí que hablan un poco de que es un libro como con muy buen rollista acerca de las relaciones entre las madres y las hijas que generalmente suelen tener bastante dificultad. ¿Es buen rollista y en este sentido pinta las relaciones entre las madres y las hijas de una manera muy positiva? Sí, pero jolín, hay veces que apetece leer este tipo de literatura y que no siempre una relación entre una madre y una hija sea muerte y destrucción porque tampoco es necesario y también, bueno, pues que aunque hay relaciones difíciles, también hay otras que son buenas y fáciles dentro de lo que conlleva una relación personal, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo, es un libro que he recomendado después y la gente que lo ha leído le ha gustado mucho porque es verdad que te aporta como otra visión y que otra faceta de cómo poder hacer las cosas y que las relaciones entre una madre y una hija también vayan bien y lo importante que son, ¿no? Así que si desde aquí no habéis leído Nuestras Madres, pues por supuesto os animo a ellos. Y el otro color que también me gusta es el color gris y bueno, pues un poco igual, no tiene el nombre en el título, pero la portada sí que es de color gris y aquí vengo con Mania, que fue una lectura que hicimos en Girasol la temporada pasada y que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque es una historia que yo no había leído nada parecido antes y me dio sobre todo muchas veces, en muchas ocasiones, hasta sentir miedo. Y miedo un poco por lo que se desarrolla y sobre todo en lo que desemboca, ¿no? Que bueno, pues esto es como un poco la semilla de lo que ha sido a lo largo de estos años atrás la inteligencia artificial y en todo lo que tenemos ahora o la problemática que nos supone la inteligencia artificial en nuestros tiempos y un poco la cara desconocida y oculta de labores científicas, de matemáticos y físicos, gente muy inteligente, pues sinceramente pasada de rosca, ¿no? Y a lo que han sido capaces de llegar. Y bueno, te deja un poco ese miedo de pensar qué hubiera pasado si en vez de ir por donde se ha ido por otros sitios. Es fácil de entender, aunque hay algunas partes cuando se basan más en partes matemáticas y físicas que a mí personalmente me han costado, pero no dificultan lo que es el entendimiento de la novela en general. Y bueno, me parece que es una novela bastante realista y bastante a tener en cuenta con las cosas que estamos viviendo a nivel social actualmente. La premisa número 8 es qué época del año te gusta más e indiscutiblemente como buena lectora mi época favorita del año es el otoño, el final del verano y ese inicio del otoño, o sea mis meses favoritos en el año son septiembre y octubre y bueno pues en relación a eso os quería recomendar El sonido de un tren en la noche de Laura Riñón Sirera que como os he dicho es la librera de Amapolas en octubre. ¿Y por qué os recomiendo esta novela? Lo primero porque me gustó muchísimo, ya he hablado de esta autora muchas ocasiones y aunque mi novela favorita de las que ha escrito es Amapolas en octubre, esta me gusta porque además la protagonista cumple años en otoño, que es una fecha clave para el inicio de la trama que conlleva. Es una historia dura que parece que, bueno, pues que está como muy simplificada y parece así como muy sencilla, pero según nos vamos adentrando en ella, vamos viendo la complejidad del personaje principal y todas las dificultades que ha tenido que sortear a lo largo de su vida y bueno, pues la estigmatización quizá de la historia que vive. Así que desde aquí os la recomiendo muchísimo porque es una delicia de novela. La premisa número 9 creo que es la más difícil de todas y es alguno de mis libros favoritos. Ya sabéis que para nosotros los lectores es muy difícil decidirnos por uno o por dos, ¿no? Así que bueno, yo he traído 7 así tirando por lo bajo porque realmente me ha costado hacer la selección, se quedan muchos fuera, pero bueno, habría que hacer un poco de resumen, ¿no? Y el primero que quiero hablaros es de una educación. No me voy a entretener porque ya he hablado varias veces de este libro y hace poco lo he releído porque ha sido la lectura que
he mandado a mi primero de bachillerato para leer esta tercera evaluación y bueno, pues la tengo muy reciente, os he hablado de ella en vídeos anteriores y nada, pues desde aquí no me queda otra que recomendárosla porque es que esto aquí está la clave de todo y bueno, luego si lo leéis pues va muy ligado y posiblemente os pase como a mí, que os hace ver la base de esto en la de Crisálida de Fernando Navarro. Otros de mis libros favoritos ha sido una lectura reciente dentro de lo que cabe y es Cien años de soledad de García Márquez. Y bueno, sé que tengo también pendiente de hablaros de esta novela aquí en el canal y lo haré cuando tenga más tiempo porque quiero hacer un vídeo en condiciones acerca del autor, de la obra y de su adaptación en Netflix, que ahora en junio me parece que salía ya la segunda parte. Y bueno, cuando iba a leerlo se lo conté a una persona y me voy a adueñar del comentario que me hizo, que fue que es la novela con el final perfecto. Ahí lo dejo. O sea, es que la novela es perfecta y el final también. Y bueno, pues un poco sería el titular que resumiría para mí Cien años de soledad. Siguiendo un poco con mis gustos literarios, Apegos feroces de Vivian Gornick. Es mi libro favorito en relación a las relaciones entre madres e hijas, ya lo sabéis. Y bueno, pues me parece fascinante cómo la va recordando el pasado y esa relación con su madre por las calles de Manhattan y sobre todo ya con esa perspectiva de persona adulta. Si no habéis leído a la Gornick, por favor hacedlo. Saca libro nuevo y espero, no sé si será uno de los que pueda comprar durante esta Feria del Libro de Madrid, quién sabe. Pero he leído esta de la autora y el de La mujer singular y la ciudad y bueno, pues es una autora de la que por supuesto no me importaría repetir con otras obras que todavía no he leído de ella. Pero si no habéis leído Apegos feroces, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida que no la habéis leído ya. Otro libro súper entrañable y que me encantó y que me maravilló y que es de mis favoritos desde que lo leí, no es otro que Lo demás es aire de Juan Gómez Bárcena. Lo leímos en el club de lectura la temporada pasada en Girasol y es que me parece una maravilla. El autor hace un recorrido histórico sobre los acontecimientos de su pueblo, Doñanes, que es una localidad en Cantabria. Nos vamos encontrando cómo se van hilando unos personajes con otros, unas consecuencias con otras, lo que es el ser de pueblo, ¿no? Y todos los conflictos que conllevan de las tierras, de las personas, todos los sucesos que ocurren y bueno, pues una maravilla, como veis lo tengo bastante señalado y es que me pareció maravilloso. Y en esta premisa no podía faltar el lector de Julio Verne, Nino, que es el segundo de los episodios de Una guerra interminable, escrito por Almudena Grandes. Lo he leído varias veces y bueno, pues es que es un niño pequeño de 8 años que nos cuenta su historia, su día a día, viviendo en un pueblo de Jaén, siendo su padre guardia civil, una vez que ya ha pasado la guerra, ¿no? En época de posguerra, y todo lo que ocurre en el monte. Así que bueno, ya he hablado de él en otras ocasiones porque es un libro que me encanta, es un personaje que me parece entrañable y lo recomiendo siempre. Lo que pasa que bueno, que si os animáis a leer los episodios, lo suyo sería que los leyerais en orden. Pero desde luego este es el que más me gusta con diferencia, lo he leído ya varias veces y una maravilla. También de lecciones de química he hablado hace poco porque fue el segundo libro que nos leímos en el segundo trimestre, primero de bachillerato. Y bueno, pues es un canto feminista y un poco nos muestra la posición de la mujer y de la sociedad de mediados del siglo XX en Estados Unidos y bueno, lo que también es extrapolable, ¿no? A otras sociedades y sobre todo lo que es la posición de la mujer en la ciencia que era inexistente. Hay una mezcla aquí de Marie Curie, Rosalind Franklin y otras muchas otras que bueno, pues lucharon para que a día de hoy precisamente cada vez haya más mujeres que se puedan dedicar a trabajar en este ámbito. Y bueno, pues es bastante entretenida. Nos cuenta la vida de Elizabeth Zott, que es bueno, pues un personaje bastante peculiar que desde aquí os recomiendo porque os va a gustar muchísimo y sobre todo os va a entretener. Y ya para ir cerrando un poco esta premisa, los nombres propios de Marta Jiménez Serrano lo he releído ahora primeros de mes, así que ya os contaré cuando haga el vídeo de primeros de junio, pero vamos, es claramente uno de mis libros favoritos porque me gusta mucho el desarrollo que tiene la protagonista y bueno, esta vez ha tenido un significado todavía más especial en la segunda relectura que he hecho porque me está pasando, ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? Me gusta la primera vez, pues en la segunda o tercera vez, una vez que vuelvo a releerlo, pues me gusta más. Y bueno, pues aquí nos encontramos la historia de Marta, que la encontramos
con 7 u 8 añitos hasta cómo llega a la edad adulta y todo lo que tiene que ir pasando y cómo se va desarrollando y va creciendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues de mano de su amiga imaginaria, Belaundia Fu, y la verdad es que es una historia entrañable con unos personajes entrañables que es, vamos, una maravilla de novela que desde aquí recomiendo y como os digo ya en junio os hablaré más detenidamente de ella. Y ya para finalizar, la última premisa es alguno de los pendientes que me quedan por leer y bueno, pues aquí podría ser también infinito y voy a resumir, voy a intentar ser breve porque de libros pendientes pues os podéis imaginar todos los que no he leído todavía, ¿no? Pero uno de ellos es Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, que sabéis que me lo he comprado hace poco y tengo muchas ganas de leerlo, lo que pasa que voy a esperar al verano. Y también Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite, que tenía ganas de volver a leer a la autora después de haber leído Caperucita en Manhattan en numerosas ocasiones, que es uno de mis libros favoritos también, y entre visillos. Y bueno, pues me lo regalaron este cumple y también lo voy a dejar pues para el verano. Y tengo pendiente que lo quiero comprar en la Feria del Libro, que sabéis que os pedí recomendaciones acerca de, bueno, pues el luto y la muerte. El último que ha sacado Impedimenta, que es El jardinero y la muerte, y bueno, pues lo compraré en la Feria del Libro y ya me lo leeré este verano. Así que espero que todas estas lecturas poder hablaros de ellas ya a la vuelta en septiembre o en octubre, cuando ya me las haya leído y las haya disfrutado, que espero que así sea. Bueno, y hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y antes de despedirme recordaros que esta idea es original de Books of the City. Os voy a dejar su dirección de Instagram en la cajita de descripción por si os queréis pasar a echar un vistazo a su cuenta, que la verdad es que el suyo también está muy bien y ya os digo que fue lo que a mí me animó a realizar este vídeo. Y dicho esto, pues nada, ya me despido de vosotros, no quiero que el vídeo se alargue más porque bueno, como supondréis, en las premisas 9 y 10 podría entretenerme horas y horas, ¿no? Así que bueno, pues el vídeo termina aquí y nada, desearos buena semana, nos vemos el lunes que viene con otro nuevo vídeo aquí en el lado oscuro y hasta entonces, leed mucho.